Gloria al Señor. Pueden buscar en Lucas capítulo 2. Lucas capítulo 2. Damos gloria al Señor por los hermanos que nos ayudan, lideran en la alabanza, apuntándonos a Cristo, nuestra esperanza de gloria. Lucas capítulo 2. Si tienen una Biblia ahí enfrente de sus bancas, en la página 1044, en las Biblias que están ahí en las bancas, página 1044. En el servicio de Nochebuena se predicó acerca de Lucas 2, del 1 al 21. Así que si usted no pudo ir al servicio de Nochebuena, por eso hoy el sermón es Lucas 2, 22 al 52. Voy a resumir un poquito Lucas 2, 1 al 21, pero si ve que nos estamos saltando esa porción un poco más rápido, fue porque en el servicio de Nochebuena se predicó Lucas 2, 1 al 21. Vamos a leer su palabra y hoy vamos a leer del 21 al 38. Pueden seguirme con su vista y la palabra del Señor dice así. Lucas 2, 21 al 38. Cuando se cumplieron los 8 días para circuncidar al niño, le pusieron por nombre Jesús, el nombre dado por el ángel antes de que él fuera concebido en el seno materno. Al cumplirse los días para la purificación de ellos, según la ley de Moisés, lo trajeron a Jerusalén para presentar al niño al Señor. Como está escrito en la ley del Señor, todo varón que abra la matriz será llamado santo para el Señor. Y para ofrecer un sacrificio conforme a lo que fue dicho en la ley del Señor, un par de tórtolas o 2 pichones. Había en Jerusalén un hombre que se llamaba Simeón. Este hombre, justo y piadoso, esperaba la consolación de Israel, y el Espíritu Santo estaba sobre él. Y por el Espíritu Santo se le había revelado que no vería la muerte sin antes ver al Cristo del Señor. Movido por el Espíritu, fue al templo, y cuando los padres del niño Jesús lo trajeron para cumplir por él el rito de la ley, Simeón tomó al niño en sus brazos y bendijo a Dios. Ahora, Señor, permite que tu siervo se vaya en paz conforme a tu palabra, porque mis ojos han visto tu salvación, la cual has preparado en presencia de todos los pueblos, luz de revelación a los gentiles y gloria de tu pueblo Israel. Y los padres del niño estaban asombrados de las cosas que de él se decían. Simeón los bendijo y dijo a su madre María: este niño ha sido puesto para caída y levantamiento de muchos en Israel, y para hacer señal de contradicción, y una espada traspasará aún tu propia alma, a fin de que sean revelados los pensamientos de muchos corazones. Y había una profetisa, Ana, hija de Fanuel, de la tribu de Aser. Ella era de edad muy avanzada y había vivido con su marido 7 años después de su matrimonio, y después de viuda hasta los 84 años, nunca se alejaba del templo, sirviendo noche y día con ayunos y oraciones. Llegando ella en ese preciso momento, daba gracias a Dios y hablaba del niño a todos los que esperaban la redención de Jerusalén. Oremos. Dios y Padre, te damos gracias, Señor, porque en Cristo tenemos redención. Esto es, que hemos sido libertados de la esclavitud, del pecado, de la muerte, del infierno, de Satanás. Hemos sido libertados a un precio. Cristo Jesús nos ha comprado a un precio de sangre, y para eso tuvo que nacer en un pesebre, en humildad, para que nosotros pudiéramos ser perdonados. Tuvo que morir en la cruz, derramando su sangre como el pago, como el rescate por nuestra redención, para comprarnos a un precio sin igual. Y tuvo que hacerlo en un cuerpo, siendo humano, encarnándose. El Dios de toda gloria, encarnándose, viviendo entre nosotros. Ayúdanos a ver que estas son buenas nuevas de gran gozo, aún en momentos de espera.
aún en momentos de confusión. Ayúdanos, Señor. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén y amén. Mientras estudiaba este pasaje, hay una idea principal que nos muestra en Lucas 2 y habla de la fidelidad de algunas personas en la espera. Y muchas veces esta gente no comprendía el todo, el sí, el porqué de cada cosa. Pero vemos que el propósito de Dios son seguros incluso en momentos de espera. Y el Señor no te tiene que decir el porqué de las cosas, porque las cosas secretas le pertenecen a Dios, pero Él tiene un propósito. Y en ese propósito confiamos que son propósitos para su gloria y nuestro bien. Y hoy vamos a ver las historias de Simeón y Ana. Y algo en que meditaba mientras hablaba y estaba escuchando también con el pastor Aaron Robb, el pastor de Beachwood Campus, y él me hacía pensar, es que estas historias no nos dan necesariamente una lista de cosas por hacer, sino que nos presenta a una persona en quien confiar. Esa persona es Jesús. Y por eso he llamado este sermón Buenas Nuevas de gran gozo aún en la espera. Buenas nuevas de gran gozo aún en la espera. Miren lo que dice, y lo primero que quiero que veamos es: estas nuevas de gran gozo son para los marginados y menospreciados. Y como les dije, vamos a resumir un poquito rápido del versículo 1 al 20. Y quiero que leamos en el versículo 8. ¿Se acuerdan que en aquellos días que salió un edicto de César Augusto para que se hiciera un censo de todo el mundo? Versículo 1 del capítulo 2. Este fue el primer censo que se levantó cuando Cirenio era gobernador de Siria. Entonces, versículo 4 dice: también José subió de Galilea, de la ciudad de Nazaret a Judea, a la ciudad de David que se llamaba Belén, por ser él de la casa y de la familia de David. Estaba profetizado que Jesús iba a nacer en Belén, para inscribirse junto con María, comprometida para casarse con él, la cual estaba encinta. Sucedió que mientras estaban ellos ahí, se cumplieron los días de su alumbramiento, y dio a luz a su hijo primogénito. Lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en el mesón. Jesús vino en humildad. Y aquí vemos que estas nuevas de gran gozo, vamos a ver en el versículo 8, son para los marginados y menospreciados. Versículo 8: en la misma región habían pastores que estaban en el campo cuidando sus rebaños durante las vigilias de la noche. El ser un pastor en ese tiempo era un trabajo marginado, muchas veces un trabajo mal pagado, en las noches, en las penumbras, muchas veces difícil. ¿Se acuerdan cuando Samuel iba a ungir al próximo rey de Israel? Se encontró con Eliab y los hijos de Isaí. Dice: bueno, ve a la casa de Isaí y ahí vas a encontrar al próximo rey. Y 1 Samuel 16:7 dice que Samuel vio a Eliab y vio que era grande en su estatura, vio que era alguien que tenía el porte para ser rey. ¿Y qué le dijo Dios en 1 Samuel 16:7? No veas a lo grande de su estatura, porque lo que Dios ve es el corazón. Y un corazón contrito y humillado, el Señor no lo rechaza. No fue Eliab el próximo rey, fue David, un pastor que estaba cuidando de las ovejas, que luchaba contra osos y leones, y que el Señor lo guardaba, y que aun cuando venció a Goliat, él dijo: Dios te ha entregado en mis manos. Y es Dios, has venido contra el Dios de Israel, y él peleó. Ahora vemos que estos marginados pastores, en un sentido que eran en ese tiempo, el Señor se les presenta y el Señor les habla
y un ángel del Señor se les presentó y la gloria del Señor los rodeó, versículo 9, de resplandor, y tuvieron gran temor. Pero el ángel les dijo: no teman, porque les traigo ¿qué? Buenas nuevas de gran gozo. Versículo 10, les traigo buenas nuevas de gran gozo, que serán para todo el pueblo. La palabra evangelio significa buenas nuevas. Significa buenas nuevas y son de gran gozo. ¿Y por qué les ha nacido hoy? ¿Cuál es ese evangelio? ¿Cuáles son esas buenas nuevas? Ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Es Cristo el Señor. Y esto les servía de señal: hallarán a un niño envuelto en pañales y acostado en un pesebre. De repente apareció con el ángel una multitud de los ejércitos celestiales, alabando a Dios y diciendo: gloria a Dios en las alturas, y en la tierra paz entre los hombres en quienes Él se complace. Cuando los ángeles se fueron, versículo 15, al cielo, los pastores se decían unos a otros: vayamos pues hasta Belén y veamos esto que ha sucedido, que el Señor nos ha dado a saber. Fueron a toda prisa y hallaron a María y a José y al niño acostado en el pesebre. Cuando lo vieron, dieron a saber que se les había dicho acerca de este niño, y todos los que lo oyeron se maravillaron de las cosas que les fueron dichas por los pastores. Pero María atesoraba todas estas cosas, reflexionando sobre ellas en su corazón. Y los pastores se volvieron glorificando y alabando a Dios por todo lo que había oído y visto, tal como se les había dicho. Tal como se les había dicho. Y vemos que la Navidad, hermanos, es el nacimiento de Jesús, del Salvador del mundo. Como dice: porque les ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Y John Piper dice: primero medita sobre el hecho de que necesitamos un Salvador. La Navidad es una acusación antes de convertirse en un deleite, porque hoy os ha nacido en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. ¿Y por qué es una acusación? Porque todos estábamos condenados, estábamos perdidos, teníamos una sentencia de muerte, y solo Cristo Jesús, al venir y encarnarse y vivir la vida perfecta que tú y yo no podemos vivir, es como el Señor puede salvarnos, muriendo en lugar de pecadores, un humano. Y es el mismo John Piper que me ayudó a pensar en esto. Escuchen bien esto: la encarnación es la preparación de las terminaciones nerviosas para los clavos de Jesús en la cruz. La encarnación es la preparación de una frente para que las espinas lo atravesaran. Necesitaba una espalda para que hubiera un lugar para que lo latigaran. Necesitaba pies para que hubiera un lugar para las púas. Necesitaba un costado para que hubiera un lugar para la lanza, para la espada. Necesitaba mejillas para que Judas tuviera un lugar para besar, y un lugar para que corriera la saliva que los soldados le pusieron. Necesitaba un cerebro y una columna vertebral sin vinagre ni hiel, para que la exquisitez del dolor pudiera sentirse plenamente por ti, por ti. Y hoy esa es la acusación. Si no necesitas un Salvador, no necesitas la Navidad. Si no necesitas a alguien que muera en tu lugar para perdonarte los pecados, la Navidad no importa. Que Cristo haya nacido no importa, y no tiene el efecto deseado hasta que sintamos esa desesperación de que necesitamos un Salvador. Un Salvador. Y ahí es donde se vuelven buenas noticias de gran gozo
para los marginados y menospreciados. ¿Por qué? Porque nosotros éramos esos marginados y menospreciados. Nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Segundo, primero, las buenas nuevas de salvación, de gran gozo, son para los marginados y menospreciados. Segundo, las buenas nuevas de gran gozo es en la espera aún para Simeón y para ti. En esta espera, las buenas nuevas de gran gozo en la espera para Simeón. Y vamos a ver cómo son buenas nuevas aún cuando esperamos. Esperamos en Él. Esperamos, como leíamos al principio el salmista, esperamos en su bondad, esperamos en el Señor en la mañana, en la noche, al acostarnos, esperamos en Él. ¿A quién más iremos? Solo Cristo tiene palabras de vida. ¿A quién más podemos ir? Al cumplirse, dice el versículo 21, cuando se cumplieron los 8 días para circuncidar al niño, le pusieron por nombre Jesús, que esto es: el Señor salva. Eso significa Jesús, el nombre dado por el ángel antes de que él fuera concebido en el seno materno. Y al cumplirse los días para la purificación, versículo 22, ellos, según la ley de Moisés, lo trajeron a Jerusalén para presentar al niño al Señor, como está escrito en la ley del Señor: todo varón que abra la matriz será llamado santo para el Señor, y para ofrecer un sacrificio conforme a lo que fue dicho en la ley del Señor, un par de tórtolas y 2 pichones. Jesús fue circuncidado al 8º día, como lo prescribía la ley en Génesis 17:12 y Gálatas 4:4-5, y la necesidad de purificarse, de purificación, se debía a que la madre quedaba ceremonialmente impura durante 7 días después del nacimiento de un hijo, y durante los siguientes 33 días, la purificación que habla aquí al cumplirse los días, está hablando de 40 días para la purificación de ellos. Esta purificación, después de los 8 días que se presentaba, 33 días más, debía mantenerse alejada de las cosas sagradas, y estos plazos se duplicaban en el caso de una hija, según Levítico 12:1-5. Luego la madre debía ofrecer un cordero, además de una paloma o una tórtola. Si era pobre, su ofrenda consistía en 2 palomas o 2 tórtolas. Y es lo que vemos que María ofreció aquí. María ofreció la ofrenda de los pobres. El primogénito de cada madre era presentado al Señor, como dice Éxodo 13:2. Y es un gozo esperar. Y miren aquí lo que vamos a ver, aún en medio de la pobreza. Es un gozo esperar en el Señor, aún en medio de la pobreza. No tienes que buscar de Dios solo cuando estás bien. No tienes que buscar de Dios solo cuando Él te bendice. Porque aún vemos que Cristo Jesús nació humildemente, en pobreza, en un sentido, en pobreza, para que nosotros pudiéramos tener riquezas espirituales en Cristo, para que pudiéramos nosotros tener riquezas espirituales en Cristo. Él tuvo que nacer humildemente para que a través de su humillación iba a venir su exaltación. A través de su humillación en la cruz iba a venir su exaltación. Y vemos que esto es parte de la vida. Y esta semana, mientras preparaba este sermón, estudiaba un libro un poco antiguo, pero es una joya. Y es una joya porque se llama La rara joya del contentamiento, de Jeremy Burroughs. Es un autor hace mucho tiempo, y él decía sobre esto: la persona justa nunca podrá ser tan pobre para que su casa quede vacía y en ruinas, pues siempre habrá un gran tesoro en su interior. Hablando de Cristo. Si tan solo tiene un plato, una cuchara o cualquier otra cosa en su casa,
habrá un gran tesoro. Mientras Él esté allí, mientras Cristo esté allí, estará la presencia de Dios y la bendición de Dios sobre Él. Y en eso reside un gran tesoro. Y vemos aquí que el Señor nos lleva a ver que en humildad Cristo nació. Aún Pablo no tenía para comer muchas veces, naufragó, a menudo estaba desnudo. Dice que tráiganme el capote, dijo una vez. Lo azotaban también, a Jesús lo azotaron, lo trataron cruelmente a Pablo, a Jesús también. Y Pablo en Filipenses 4, él también dijo: lo tengo todo, dijo Pablo. Sí, lo tengo todo. Y en 2 Corintios 6:10 él dijo: como entristecidos, pero siempre gozosos; como pobres, pero enriqueciendo a muchos; como no teniendo nada, pero poseyéndolo todo. No dice como poseyendo todas las cosas, sino poseyendo todas las cosas. Tengo muy poco en el mundo, es como que diga Pablo. Tengo muy poco en el mundo, pero sin embargo lo poseo todo. En Cristo, aún la espera, aún el no tener, lo posees todo. Y eso es una buena nueva de gran gozo, porque Cristo dio su vida para que tú lo poseyeras todo. Y no estoy hablando de cosas materiales, porque eso es basura comparado con las riquezas de conocer a Cristo, con las riquezas y el tesoro de conocer a nuestro preciado tesoro, Señor y Salvador Jesucristo. Porque este mundo va a pasar, todo esto se va a acabar, pero Él permanece para siempre. Su palabra permanece para siempre. Y aquí vemos, sin embargo, así como ven, un cristiano tiene motivos para regocijarse en la mano de Dios, sea cual sea su voluntad. Y este contentamiento, esta espera con gozo, significa someterse a Dios y confiar en Él. Encuentra gozo en la voluntad de Dios, encuentra gozo en la espera, porque sabe que Cristo es un amo, es un Señor bueno, que vino humildemente, nació, creció y murió por pecadores como tú y como yo. Y ahí es donde la Navidad toma sentido. Ahí es donde la Navidad toma una buena noticia, una buena nueva. ¿Por qué? Porque son noticias de gran gozo. Así que si Cristo está contigo, lo tienes todo, no te falta nada. Y si lo tienes, y si no lo tienes a Cristo, hoy puede terminar tu espera. Hoy puede terminar tu espera y hoy puedes conocerlo. Y eso es lo que vamos a ver aquí. Vamos a ver en Simeón, versículo 25, que dice en el versículo 25: había en Jerusalén un hombre que se llamaba Simeón. Este hombre justo y piadoso esperaba la consolación de Israel, y el Espíritu Santo estaba sobre él. Y por el Espíritu Santo se le había revelado que no vería la muerte sin antes ver al Cristo del Señor. Este hombre, no sabemos más de él en la Biblia, aparte de lo que está aquí. Pero este hombre no iba a morir, no vería la muerte sin antes ver a Cristo el Señor. Hay gente que dice: yo me voy a arrepentir de mis pecados en el último segundo que me muera. Para mí eso es ser orgulloso. Este hombre dijo: yo no quiero morirme sin conocer a Cristo. Hoy, si estás aquí, tu espera puede terminar y
puedes conocer a Cristo si no lo has conocido. Y si ya lo conoces, ama a Cristo más y más, porque Él es tu tesoro, Él es tu Señor y Salvador. Y Simeón era un hombre justo. Esto significa que se comportaba correctamente con los demás. Era alguien devoto. Y vemos que era diligente en el cumplimiento de sus deberes religiosos. Era cauteloso. Y la consolación de Israel, mientras estudiaba, los comentaristas explican que esperaba es otro nombre para la venida del Mesías. Esto significa, la consolación de Israel es cuando el Mesías viniera a salvar y a perdonar y a buscar. Esa es la consolación de Israel, los dolores del Mesías. Y se esperaba esta venida tuviera precedida por un tiempo de gran sufrimiento, hablando de los dolores del Mesías, de modo que Él ciertamente traería consuelo en tiempo de opresión para la nación. Los fieles anhelaban con mayor intensidad la llegada del libertador que resolvería sus problemas. Ahora, el Espíritu Santo estaba sobre él. Vemos que en el Antiguo Testamento el Espíritu Santo no moraba como moran ahora con nosotros. Vemos que en Ezequiel y en Jeremías habla de la promesa del Espíritu Santo que en Pentecostés fue derramado. Esta promesa fue de que un día el Espíritu Santo iba a venir e iba a quitar el corazón de piedra, iba a poner uno de carne e iba a morar en las personas. En Juan 14 dice que el Espíritu Santo iba a estar en las personas. Y Jesús dijo: yo me voy, pero les enviaré a uno, al Consolador, y estará con ustedes. Y yo estaré en ustedes y con ustedes. Sin embargo, Simeón tenía el Espíritu Santo, porque sabemos que en el Antiguo Testamento el Espíritu Santo estaba sobre él y estaba continuamente, porque en el Antiguo Testamento leemos que el Espíritu descendía sobre las personas en ocasiones especiales, pero una presencia continua era poco común. Entonces el don que recibió Simeón era algo especial. El Espíritu le había indicado a Simeón de una manera no especificada que vería al Mesías, el Cristo del Señor, antes de su muerte. Lo vería. Entonces, buenas nuevas de gran gozo en la espera. Imagínense a Simeón esperando estas buenas noticias de la consolación de Israel, de la salvación prometida. Y que luego dice el versículo 27: movido por el Espíritu fue al templo, y cuando los padres del niño Jesús lo trajeron para cumplir por él el rito de la ley, Simeón tomó al niño en sus brazos y bendijo a Dios diciendo. Ahora, la costumbre legal se refiere a la ofrenda de los 5 siclos en nombre del niño, en lugar del sacrificio por la madre, ya que Lucas dice que lo hacen por él. Simeón bendijo a Dios, es decir, ofreció una oración de acción de gracias, que normalmente comenzaría con las palabras: bendito seas, oh Señor. Y en latín vamos a leer este canto de Simeón, versículo 29. Este canto se conoce como el Nunc Dimittis, que significa el ahora de Simeón. ¿Por qué? Porque la hora ya llegó. El ahora ya había llegado, ya estaba listo para morir después de haber esperado por su Salvador, el Mesías, el Señor. Y mira el versículo 29: ahora, Señor, permite que tu siervo se vaya en paz conforme a tus palabras. El morir en Cristo es ganancia. Por eso, cuando nosotros hacemos el proceso de membresía en la iglesia, somos una iglesia que nada más bautizamos a creyentes, alguien que ha nacido de nuevo, una conversión genuina. Y una pregunta que les hacemos es: ¿qué pasaría si hoy mueres? Si hoy mueres, ¿irías al cielo
¿Y por qué? Y la respuesta es, si estamos en Cristo, claro que sí, no por mis obras, sino por la obra de Cristo en la cruz. Somos salvos por la obra de Cristo en la cruz, muriendo en el lugar nuestro por pecadores. Y Él perdona a todo aquel que se arrepiente de sus pecados y cree en Cristo, cree en su obra. Y no lo digo de orgullo, lo digo cuando alguien lo dice por amor a Cristo y dice, Señor, ya te he conocido como Pablo. Para mí el vivir en Cristo es ganancia. Si vivimos, para el Señor vivimos. Pero si morimos, para mí, dice 2 Corintios 5, 6 al 8, ausente del cuerpo, pero presente con el Señor. Y para mí el morir es ganancia, porque estaremos presentes con nuestro Señor y Salvador, que ya hemos conocido, y lo conoceremos plenamente como Él nos ha conocido a nosotros. Y qué hermoso eso. Y es lo que dice Simeón: en paz conforme a tu palabra. ¿Y por qué? Dice, porque mis ojos han visto tu salvación. Él vio al Mesías, Él vio a su Señor y Salvador. Él creyó en el Salvador. Es decir, Él vio al niño por el cual Dios traería la salvación. Simeón fue salvo porque creyó en el Mesías. Y acuérdense que en Cristo, las personas antes de que Cristo muriera fueron salvos en la cruz. No hay otra forma. Romanos 3:25 dice que Él pasó por alto todos los pecados pasados hasta que llegó Cristo. En Cristo son pagados los pecados del Antiguo Testamento también. De la gente del Antiguo Testamento, solamente en la cruz son perdonados. Romanos 4: Abraham creyó y le fue contado por justicia. Creyó en que Dios iba a enviar un libertador, un salvador, un Mesías prometido. Y Abraham fue salvo. Y todos los que creyeron en el Mesías, en el libertador, en que de la simiente de la mujer iba a venir uno que iba a salvar, fueron salvos en Cristo, cuando Cristo Jesús derramó su sangre. Y gloria a Dios. Y ahora dice, versículo 31, versículo 30, porque mis ojos han visto tu salvación, la cual has preparado en presencia de todos los pueblos, luz de revelación a los gentiles y gloria de tu pueblo Israel. Y esto es interesante porque Simeón incluye a los gentiles. Acuérdense que este es un canto de Simeón, un canto en un sentido profético. El Espíritu Santo estaba con él. Y Leon Morris, un comentarista, dijo que Él sea luz para los gentiles no significa una disminución de la gloria de Israel, sino más bien su plena realización. Y quizá aquí estamos viendo que Simeón había entendido lo de Abraham, lo de Génesis 12, la promesa a Abraham, que en tu simiente iban a ser benditas todas las naciones de la tierra. No solo Israel, sino los gentiles, gente de toda lengua y nación que no son judíos. Y gloria a Dios por eso, porque nosotros hemos sido también partícipes de eso. Y la profecía de Simeón, vemos aquí, le va a decir estas palabras a los padres, a María. Versículo 33: y los padres del niño estaban asombrados de las cosas que de él se decían. Simeón los bendijo y dijo a su madre María: este niño ha sido puesto para caída y levantamiento muchos en Israel, y para ser señal de contradicción. Y una espada traspasará aún tu propia alma, a fin de que sean revelados los pensamientos de muchos corazones. ¿Qué significa esto? Bueno, primero, que la salvación se obtendrá por un alto precio. Y Simeón lo va a decir de una forma solemne. Invoca una bendición sobre el Padre y la Madre de Jesús.
Luego, con palabras un poco enigmáticas, habla de Jesús como destinado a la caída y al levantamiento de muchos en Israel. En otras partes, esta palabra levantamiento es traducida como resurrección, cuando Jesús iba a resucitar. ¿O se acuerdan cuando Jesús dijo: destruiré el templo y en 3 días lo edificaré, lo levantaré? Está hablando de que Él es el templo y que Él iba a resucitar al 3er día. Y otra cosa, no está claro si Simeón se refiere a un solo grupo de personas o a 2. Si se trata de uno, está diciendo que a menos que las personas abandonen todo orgullo por sus propios logros espirituales, no hay lugar para ellas. Deben caer y ocupar un lugar humilde. Solo entonces podrán levantarse. Si se trata de 2 grupos, significa que Jesús dice dividirá a las personas. Quienes lo rechacen finalmente caerán, y quienes lo acepten se levantarán, entrarán en la salvación. Como era de esperar, Jesús iba a ser objeto de oposición. Él iba a ser perseguido. Y Simeón continúa hablando del sufrimiento que le espera a María. La espada, ahí donde dice una espada traspasará aún tu propia alma, le está diciendo a María, denota que traspasará el alma de María. Está hablando de la muerte de Jesús. Un dolor grande. Su sufrimiento no la dejará indiferente. Y las palabras finales de Simeón señalan la función reveladora de la obra de Jesús. Las personas se definen por su actitud hacia Él, porque Dios revela los pensamientos de muchos corazones. Y Él conoce si de verdad tu tesoro es Cristo. Él conoce si de verdad tú le perteneces a Él o no. En última instancia, no podemos ser neutrales en esto. Cuando las personas ven sufrir a Cristo, su reacción muestra de qué lado están. Por eso, ¿crees tú en la muerte de Cristo en la cruz? ¿Crees que resucitó de entre los muertos? ¿Cuál es tu reacción ante esto? ¿Te acuerdas que Cristo murió aun cuando nosotros éramos débiles, impíos? Nadie muere por un impío, nadie muere por un bueno, mas Dios, Romanos 5:8, muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Así que aún en la espera son buenas nuevas de gran gozo. ¿Por qué? Así como ellos esperaron, nosotros esperamos. Hay algo que nosotros decimos, el ya y todavía no. Ya Jesús te salvó. Ya Jesús murió en la cruz. Ya Jesús te redimió. Y al mismo tiempo estamos esperando lo que regrese por su iglesia. Y un día vamos a estar con Él por la eternidad. Y un día, totalmente, súbitamente, el pecado y la muerte serán vencidos totalmente. Ya lo venció y todavía estamos en ese camino hacia la ciudad celestial para estar con Cristo. Tercero, agradecen la espera así como Ana. Ahora veremos el agradecimiento de Ana, la profetisa. A la profecía de Simeón, Lucas añade la acción de gracias de una profetisa llamada Ana, cuyo nombre, el nombre Ana, significa gracia. Versículo 36, y hay una profetisa, Ana, hija de Fanuel, de la tribu de Aser. Ella era de edad muy avanzada y había vivido con su marido 7 años después de su matrimonio. Y después de viuda hasta los 84 años, nunca se alejaba del templo, sirviendo noche y día con ayunos y oraciones. Llegando ella en ese preciso momento, esto significa a esa hora, cuando Jesús estaba ahí, daba gracias a Dios y hablaba del niño a todos los que esperaban la redención de Jerusalén. Quizá Ana pasaba ahí
en el templo porque tenía un aposento y guardaba también ayunos, oraciones, seguía al Señor. Y vemos que era de Aser, una de las 10 tribus perdidas, pero evidentemente algunos de sus miembros sobrevivieron y conservaban sus genealogías. Y Ana había estado casada durante 7 años y permaneció viuda. Entonces, aún en la espera, con dificultades, con confusión, con problemas, puedes esperar en Cristo y a Cristo. No está claro si tenía 84 años o si había sido viuda durante este tiempo. No nos dice. Si fuera esto último, sería una mujer muy anciana, por lo que muchos se inclinan por la primera opción. No se apartaba del templo, lo que puede significar, como le decía, tenía este aposento ahí. Y Ana se presentó en el momento adecuado y crucial y dio gracias a Dios porque había enviado al Mesías, al Salvador. Había enviado la redención de Jerusalén. Y esto es otra forma de referirse a la libertad que traería, la liberación que traería el Mesías. Y eso es lo que vemos ahí. Y eso es lo que vemos en el versículo 38. Llegando ella en esa hora, preciso momento, daba gracias a Dios y hablaba del niño Jesús a todos los que esperaban la redención de Jerusalén. Y eso es algo importante porque si tú conoces a Cristo, tú vas a hablar de Cristo. Tú vas a hablar de Jesús con agradecimiento. Por eso evangelizar, hermanos, no es un evento de una iglesia solamente. Evangelizar es tu vida agradeciendo a Cristo por conocerlo, porque no puedes parar de hablar de un Salvador tan grande con otros. Así que recuerda, tenemos que hablar de Jesús, de esta maravillosa esperanza, de este maravilloso Salvador, aún en momentos duros como esta viuda, aún en momentos de soledad, aún en momentos difíciles, pero ella alababa y glorificaba a Dios por el niño y hablaba a otros. Hermanos, a veces nosotros pensamos que somos los únicos que tenemos problemas y nos ahogamos en nuestro propio mundo, y son problemas reales. Yo sé que todos tenemos problemas, pero si ponemos nuestra mirada en Cristo, vamos a entender que en este mundo vamos a tener aflicciones, pero no temas, no temas. Debemos de esforzarnos en su gracia, ser diligentes en su palabra, levantarnos cada día, y cada día trae su propio mal, su propio afán. Y el mismo Pablo dice, no puedes añadirle un codo de tu estatura a tu cuerpo, o no puedes añadirle una hora más, o no puedes añadir más. Cada día trae su propio afán. Y cada día diremos, si el Señor quiere, haremos esto y lo otro. Y cada día voy a traer mis peticiones delante del Señor. Y cada día voy a caminar con el Señor, apuntándole al blanco, amando a Cristo, siguiéndolo, porque Él tiene cuidado de nosotros. Y aquí es donde vemos el versículo 39, habiendo ellos cumplido con todo, conforme a la ley del Señor, se volvieron a Galilea, a su ciudad de Nazaret. Y el niño crecía y se fortalecía, llenándose de sabiduría, y la gracia de Dios estaba sobre él. Y por último, Jesús es la buena nueva de gran gozo, que aún él esperó el tiempo preciso en que había de morir en la cruz. Los padres, versículo 41, de Jesús acostumbraban ir a Jerusalén todos los años a la fiesta de la Pascua. La fiesta de la Pascua conmemoraba la liberación de Egipto en Éxodo 12. Y era costumbre de José y María subir a Jerusalén para la Pascua. Y cuando él cumplió 12 años, estamos hablando 12 años después, subieron allá conforme a la costumbre de la fiesta. Al regresar ellos, después de haber pasado todos los días de la fiesta, el niño Jesús se quedó en Jerusalén sin que lo supieran sus padres.
Y suponiendo que iba en la caravana, anduvieron camino de un día y comenzaron a buscar a Jesús entre los familiares y conocidos. Cuando no lo encontraron, volvieron y lo buscaron en Jerusalén. Después de 3 días lo encontraron en el templo, sentado en medio de los maestros, escuchándolos y haciéndoles preguntas. Todos los que le oían estaban asombrados de su entendimiento y de sus respuestas. Cuando sus padres lo vieron, se quedaron maravillados, y su madre le dijo: Hijo, ¿por qué nos has tratado de esta manera? Mira, tu padre y yo te hemos estado buscando llenos de angustia. Entonces él les dijo: ¿por qué me buscaban? ¿Acaso no sabían que me era necesario estar en la casa de mi padre? Está hablando de haciendo la obra de su padre en el templo. Pero ellos no entendieron las palabras que él les había dicho. Descendió con sus padres y vino a Nazaret, y continuó sujeto a ellos, y su madre atesoraba todas estas cosas en su corazón. Y Jesús crecía en sabiduría, en estatura y en gracia para con Dios y con los hombres. ¿Qué nos dice esta historia de Jesús? Que aún Jesús, que es la buena nueva de gran gozo, aún Él esperó el tiempo preciso para morir en la cruz. Aún Él esperó 30 años para comenzar su ministerio. Aún Él esperó. Y esta es una buena noticia. ¿Por qué? Porque nos dice que Él esperó. ¿Esperó para qué? Para purificar el templo un día. Que Él un día Él iba a purificar el templo, y que Él podría destruirlo, y que Él iba a levantarlo, hablando de su propio cuerpo que resucitaría de entre los muertos. Y ofrece, vemos aquí que Jesús iba a comenzar su ministerio pronto, y los discípulos y muchos iban a creer en Él. Y vemos Juan 7:1 dice: después de esto Jesús, ya cuando Jesús era grande, ya estaba en su ministerio comenzándolo, pues no deseaba andar por Judea porque los judíos lo querían matar. Versículo 6 de Juan 7:6 dice: entonces Jesús les dijo: mi tiempo aún no ha llegado, pero el tiempo de ustedes es siempre oportuno. El mundo no puede odiarlos a ustedes, pero me odia a mí, porque yo doy testimonio de Él que sus acciones son malas. ¿Por qué Jesús tiene un tiempo preciso para morir? ¿Por qué? Porque Jesús quiere hacer la voluntad de su Padre y esperar ese tiempo preciso, esperar ese tiempo oportuno. Aún Jesús nos da ejemplo de esperar, y vemos que Jesús quiere ajustarse al plan de Dios, y Jesús quiere hacer la obra de su Padre. Por eso cuando Jesús está en el templo, Él les dice: estoy haciendo la voluntad de mi Padre. Era necesario estar en la casa de mi Padre. El tiempo, la hora de Jesús es su muerte en la cruz. Ese es el tiempo, la muerte en la cruz, para que a través de la muerte de Jesús Él sea glorificado y exaltado. Entonces cuando Jesús en Juan 7:8 afirma que aún no está listo para aparecer de manera tan pública, está siendo prudente, está esperando el tiempo preciso, está esperando para hacer la voluntad de su Padre. Y esas son las buenas nuevas de gran gozo, que Simeón esperó, Ana esperó, los pastores esperaron, tú y yo. La salvación ya ha llegado. Y si la salvación llegó, si Cristo ya está, la salvación Cristo ya la llevó a cabo, ya murió, resucitó, tú lo tienes todo. ¿Por qué te abates, alma, por cosas de este mundo, si ya tienes a Cristo? Si ya tienes a Cristo. Cristo murió en el tiempo destinado. ¿No me creen?
Miren lo que dice Romanos 5:6. Porque mientras aún éramos débiles, a su tiempo, dice, Cristo murió por los impíos. A su tiempo, en la hora precisa de Dios. El tiempo ya llegó. La salvación llegó hoy. Hoy puedes arrepentirte y creer en Jesús. Y si ya lo hiciste, hoy puedes reafirmar tu confianza en Cristo, de que si Él dio la vida por ti, ¿cómo no te dará otras migajas? ¿Cómo no te dará y proveerá lo necesario? Y si no lo hace, Cristo es suficiente. Cristo es suficiente. Y podemos decir como Simeón: Señor, si hoy me matas, iré contigo. Iré contigo con una confianza, no en mis obras, no en mi propia justicia, sino por ti, Jesús. Y esa es una confianza sólida en la roca firme y segura que es Cristo. Y mira lo que dice, con este versículo termino, para que veas que hoy es el día de salvación, no mañana, porque mañana es incierto. Si no te has arrepentido, el Señor te llama que lo hagas hoy. Mira lo que dice 2 Corintios 6, 1, 2. Y como colaboradores con Él, también les exhortamos a no recibir en vano la gracia de Dios. Y si te has alejado del Señor, hoy es un día para que regreses a Él. Y que no tomes en vano la gracia de Dios, la muerte de Cristo. Versículo 2, pues Él dice: en el tiempo propicio te escuché, y en el día de salvación te socorrí. Pero ahora es el tiempo propicio. Escucha bien, hoy es el tiempo propicio. Ahora es el día de salvación. 2 Corintios 6, 1, 2. Hoy es el día de salvación. Hoy Cristo puede ser tu Señor y Salvador si te arrepientes y crees en Él. Hoy Cristo, si ya te has arrepentido, puede reafirmar tu amor, tu confianza, aún en momentos confusos y de espera, porque Él es digno de toda adoración, de toda espera, aún de nuestra muerte. Oremos. Dios y Padre, te damos gracias porque eres fiel. Ayúdanos a glorificarte a ti, Señor, y darte honra y gloria en todo, aún en la espera, como Simeón, como Ana, que podamos esperar en ti, Señor, porque tú eres nuestro tesoro. En el nombre de Jesús. Amén.